entonces empezamos entonces con el general Paco Moncayo Gallegos, Paco Rosendo Moncayo Gallegos. ¿Qué tal, general? Buenos días, ¿cómo está usted? Los saluda el periodista Alcides Montilla. ¿Cómo le va, general? Muy buenos días, un gusto saludarle, Aquiles, y a través suyo a la gran audiencia de Radio Atalaya, la histórica radio ecuatoriana tan escuchada en nuestro país. Muy bien, general. Acudimos a su experiencia y sus conocimientos que tiene sobre la materia que le vamos a preguntar. ¿Qué papel van a tener las Fuerzas Armadas en la seguridad? Algo que hasta el momento queremos saber porque no tenemos un plan de seguridad nacional. ¿Qué papel, general Moncayo, van a tener las Fuerzas Armadas en la seguridad del país? Su pregunta es realmente pertinente, es necesario hablar de esto. Hay una gran ignorancia en los temas de seguridad en este país. La verdad es que en el mundo entero, ya no estamos hablando de Fuerzas Armadas, de policía, en los términos que eran usuales cuando normalmente las amenazas provenían por aspectos territoriales y también políticos desde los países vecinos. Ya desde el cambio de siglo, en todos los sectores responsables de la seguridad, puedo decirle, la propia organización del Tratado del Atlántico Norte, que integra a los Estados Unidos, a los países europeos, cambiaron la doctrina de seguridad. En los propios Estados Unidos se produjo lo que se llamó la revolución en asuntos militares. Como usted sabe, después del problema de las Torres Gemelas, inclusive se creó un Consejo de Seguridad Interna. En fin, en el mundo entero, hoy las amenazas son distintas, los riesgos son diferentes y las doctrinas sobre seguridad y defensa se han modificado también sustancialmente. Hace ya 6 meses publiqué un libro de más de 600 páginas que se llama precisamente Seguridad y Defensa. Y allí está analizado caso por caso cómo enfrentan las nuevas amenazas Alemania, España, el Reino Unido, Estados Unidos, Chile, porque nada hay que inventarse. Las cosas ya están dadas, lo que se necesita es que la gente estudie, que sepan que la seguridad, como la medicina, como las leyes, como la ingeniería, es una especialidad, es una profesión que exige un gran tiempo de estudio, como pasa en las Fuerzas Armadas. Lo que sí, infelizmente, es en el sector político donde el tema de seguridad es casi desconocido y por lo tanto no hay una buena conducción política de la seguridad, porque tanto la policía como las Fuerzas Armadas tienen expertos que han estudiado toda su vida para enfrentar estos temas. Se necesita entonces volver a tener un instituto de altos estudios nacionales como fue antes, dedicado solamente a esto, a preparar a las clases dirigentes, a las élites políticas, a las élites periodísticas, en fin, en los temas de seguridad y defensa. General, ya el gobierno procedió a renovar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la cúpula, ¿verdad? Y también procedió a nombrar a un ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, un civil. Quizás no estuviésemos esperando mejor que sea un militar en servicio pasivo, el que sea ministro de Defensa para seguir un lineamiento razonable y lógico de las cosas. Un militar, ¿verdad?, dirigiendo al Ministerio de Defensa Nacional. No vamos a poner de repente pues a un economista dirigiendo
a la cúpula militar, pues debe ser un militar, ¿verdad? ¿No le parece? No necesariamente en todo el mundo, en todas las democracias en el mundo, los ministros son civiles. Lo que diferencia con relación al Ecuador es que en las democracias del mundo hay partidos políticos, hay un sistema político. El partido político tiene expertos en seguridad. Entonces, si gana las elecciones en España el Partido Popular, el partido tiene un equipo de expertos en seguridad y de allí pondrán un ministro civil, sin duda. Normalmente los ministros son civiles, pero pueden ser militares. Hoy mismo, en Estados Unidos, que tradicionalmente ha tenido ministros civiles, está un general en servicio pasivo como ministro o secretario, como se llama ya, de defensa. El tema no radica en eso. Mire, hemos tenido ministros de defensa civiles, pero durante un Como sí. largo tiempo tuvimos enemigos de las Fuerzas Armadas, como el señor Patiño, que estaban allí para destruir a las Fuerzas Armadas sobre las bases de sus ideas marxistas, leninistas del Estado, en fin. No me preocupa mucho a mí el ministro Lofredo, no lo conozco, sé que ha trabajado mucho en el área de seguridad, pero mi tranquilidad es porque los mandos militares que acaban de nombrar, y si hubiesen nombrado a otros sería lo mismo, son los expertos. Mire, han pasado por ese ministerio, vuelvo a decirle, enemigos de los militares y no han podido destruir a una institución básica de la democracia y de la vida del país. Así es que Bueno, no veo general, problema grave en esto. general, de ministros de defensa civiles, pues Javier Ponce, el Corcho Cordero, la señora Espinosa, el que acaba de nombrar usted, Ricardo Patiño y otros más, que no necesariamente han sido amigos de los militares, antes por el contrario. Alguna vez alguno de ellos en el diario Hoy escribía cosas terribles contra los militares, pero bueno, Colombia también ha tenido pues ministros de defensa civiles en muchos de los casos, ¿no? Pero lo importante es que el que venga tenga una relación directa, una complementariedad, una lógica de trabajo con la cúpula, con todos los estamentos militares. Eso es lo que se quiere, ¿verdad? Claro, por supuesto, y hay que esperar que el ministro Lofredo, como ya lo ha expresado en su discurso, eh, utilice los, las instituciones internas que él tiene para hacer una buena gestión en cuanto a la conducción de la defensa. El ministro tiene en su propio, en la estructura, un gabinete, el que están expertos, él no va a seguridad, en defensa, en planificación. El deber de ese ministerio es producir a nombre del presidente y expedir la política nacional de defensa. Eso no lo va a hacer el ministro, sino su equipo, el gabinete. Si es que el ministro actúa con buen juicio, si utiliza a los expertos, si lleva una armoniosa relación, como veo que está pasando, con los mandos. En fin, a mí no me preocupa mucho que sea civil un ministro de Defensa, porque la estructura de la institución es sólida. Me preocuparía, por ejemplo, si tuviésemos un jefe del comando conjunto. Parece que tenemos un problema de comunicación y de enlace con la entrevista con el, el general Paco Moncayo. General, para algún problema hemos detectado, no podemos escucharlo, está congelada también la imagen del Zoom, 8 de la mañana, 40 minutos. Estábamos dialogando con el general Paco Moncayo, quien fue pues antes alcalde de Quito, asambleísta, ex comandante de las Fuerzas Armadas, héroe del CENEPA, sobre este tema del plan de seguridad, el papel de los militares ahora, ¿no? Está arreciando por la criminalidad en todo el mundo, ¿no? Y estábamos desarrollando el tema en
en esta entrevista aquí en el programa Punto de Vista de Radio Atalaya. General, de repente como que ya recuperamos nuestro enlace. General Moncayo. No. Vamos a un corte comercial para ver si recuperamos el enlace, estimados amigos. De la mañana, 46 minutos. Esta es Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estábamos en el diálogo con el general Paco Moncayo respecto al tema de el papel que deben de jugar las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad, habida cuenta de que necesitamos en el país una política nacional de seguridad en estos momentos en donde arrecia el narcotráfico por la frontera con Colombia y también por la zona marítima, y tenemos serios problemas en Esmeraldas, así como en otras partes del país. General, entiendo yo que ya está con nosotros. Sí, le Correcto. escucho, qué pena. No se preocupe, Los general. medios no siempre funcionan, Claro las que redes no siempre funcionan, Claro. se va la energía, en fin, pero podemos hacerlo por teléfono. Sí, yo le decía que necesitamos en este momento una política nacional de seguridad para que definamos el papel de los militares, especialmente el papel del gobierno, el papel de la legislatura, porque estamos en este momento con el asunto de las emergencias de 30 a 60 días, entonces necesitamos definir una política clara de seguridad en momentos en que arrecia pues la delincuencia y el crimen organizado general. Sí, la verdad es que no se trata de un tema solamente como es la política de defensa. En la política de defensa, bueno, es decir, podemos estar tranquilos porque los mandos militares, igual los mandos policiales, son fruto de un proceso largo y complejo de selección y están muy capacitados para ello. Lo que preocupa es, como usted bien plantea, la política de seguridad. La política de seguridad es una política de Estado. El Consejo de Seguridad Nacional tiene representantes de todas las funciones del Estado, porque, como usted ya se está dando cuenta y se habrá dado cuenta, ¿de qué sirve tener la mejor policía del mundo? Si hay jueces que están cooptados por el narcotráfico o por la narcopolítica. Entonces, es una política nacional de seguridad que incluya todas las funciones del Estado. De esa manera, la política de defensa o la política de seguridad interna a cargo de las Fuerzas Armadas y la policía van a funcionar con fluidez porque son instituciones profesionales. La mayor preocupación en la política de seguridad tiene por lo mismo que estar orientada a proteger a esas instituciones también de la cooptación de la narcopolítica. Porque ya recuerda usted que se habló de narcogenerales y no vemos una acción judicial para saber cuáles eran pues estos narcogenerales que deberían estar presos y con las sentencias más fuertes, porque traicionar su juramento cuando se graduaron como oficiales, traicionar la confianza de su institución y país, eso es un crimen sin nombre, pero hay que ver, narcogenerales. También acuérdense que hubo este señor Nazareno lavando dinero a través de la piramidación. En fin, lo que sí tenemos que hacer es exigir una depuración a la Policía Nacional, a la Fuerza Armada, para tener certeza de que el policía, el soldado, el cabo, el sargento, el general, son personas en las que se puede confiar.
hay que ver mecanismos para evitar la cooptación, que es una de las metas de los criminales, para tener jueces propios, fiscales propios, oficiales o clases propios y seguirse apoderando del Estado. General, es indudable que necesitamos entonces un plan nacional de seguridad, pero también un plan nacional de seguridad que contemple, por ejemplo, responsabilidades de los jueces, que no es que los jueces liberan a los narcotraficantes al otro día de que los ponen presos. Una legislatura que se empape de los temas de la seguridad y no esté dedicada a perder el tiempo en juicios políticos que ya nadie entiende ni nadie quiere saber nada. Y también la gestión empresarial, porque también es indudable y es importante. Pero además, las acciones del gobierno, pues general, en este momento, por ejemplo, estamos en la discusión, ¿por qué el gobierno vuelve a separar el Ministerio del Interior del Ministerio, vuelve a unir, digamos, el Ministerio del Interior con el Ministerio de la Política, el Ministerio de Gobierno, ¿verdad? Cuando cada papel debería estar jugando una responsabilidad diferente, ¿no le parece, general? Me parece que es correcto lo que usted plantea. Fue un error de el gobierno de Lenín Moreno suprimir el Ministerio del Interior. Un grave error que nos está dejando como herencia lo que ahora vivimos. El tema del Ministerio de Gobierno tiene una lógica tonta que el presidente debería entender, porque lo que se argumentó con Lenín Moreno fue que era un tipo no preparado, débil, y que necesitaba un ministro de gobierno que le dé gobernando. Con esta idea, ¿no?, que no es cierta, de que ha habido estabilidad cuando ha habido ministros de gobierno poderosos. Se ponía de ejemplo y se decía que cuando Ponce Enrique fue ministro del gobierno de Velasco, fue la única vez que Velasco terminó que en la época del doctor Borja era el ministro de gobierno Andrés Vallejo. Mentira. Pero con este argumento tonto le dieron todo el poder a la señora Paula Romo, por ejemplo, para, en definitiva, como no sirve el presidente, que le den gobernando. El presidente Noboa debería entender que esa es una lógica que le ofende al mismo. Entonces, debe haber un ministro de la política. Usted sabe lo complejo que es para un presidente manejar la relación con la asamblea, con los partidos, en fin. Y un ministro de seguridad interior, ¿sí?, el ministro que debe estar preocupado de todo lo que hace referencia a seguridad ciudadana, a seguridad pública. De manera que no creo que sea acertado en volver a buscar tener un superministro de gobierno que cubra las debilidades del gobernante, como se decía en el caso de Moreno, porque creo que el presidente Noboa ha estado perfectamente calificado para el cargo y que está actuando con la energía a la vez que con la prudencia que se requiere. Entonces, son errores de ignorancia, porque no se puede manejar el tema de seguridad así a la ligera. Es como decir, ¿cómo el presidente no domina el tema de por decir, de salud pública? Entonces hay que pasarle salud pública al ministro de gobierno. Hay que pasar esta ley de educación al ministro de gobierno. O sea, la idea de tener una especie de premier, como es en algunos países presidencialistas, donde hay la diferencia entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, como en Francia, por ejemplo. Este es un error grave. ¿Por qué? Porque actúan al buen tuntún, por corazonadas, sin entender bien la naturaleza y la complejidad de lo que significa gobernar. Las 8 de la mañana, 56 minutos. Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el general Paco Moncayo Gallegos. Las preguntas con mi compañera Noemí Ceballos. Adelante, Noemí.
Gracias, Alcides. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, General Moncayo. Noemí Ceballos les saluda. General, mire, hay el cambio, pues, ¿no? En la cúpula de las Fuerzas Armadas y yo coincido con usted de que creo que eso no solamente es un cambio en cúpula, sino también en otros participantes que deberían de ser claves, como está mencionado, de las personas que están debajo, de que vayan digamos, en la misma línea a la persona que está arriba para que haya un cambio fundamental. Tenemos la situación del Estado, del país como tal, con un punto de seguridad pésimo. Todos los días hay asesinatos, muertes, etcétera. Desde su punto de vista y experiencia, ¿qué otros digamos, puntos, por ejemplo, cárceles, puertos, deberían de también unirse a cambios de quién está al frente para que esto pueda generar algún cambio que valga la pena en un corto plazo? Porque recordemos que también este es un gobierno de un año y medio. ¿Qué pudiera hacer el presidente para poder lograr cambios significativos? Un tema fundamental que es evidentemente descuidado es el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Seguridad. La Secretaría Nacional de Seguridad Ese es el es la SNAI, que disculpe debe que le hacer interrumpa, ¿verdad? los planes de... ¿Aló? Ese es el SNAI, disculpe que le interrumpa. No, esta es la de inteligencia. Ah, ok, ok, No, la Secretaría Nacional de Seguridad de seguridad. es el organismo responsable de la planificación, conducción y evaluación de la ejecución de los planes por parte de las instituciones de seguridad y defensa. Creó, igual, suprimió el señor Lenin Moreno, tuvo que crear el señor presidente Lazo, pero ni la policía ni las Fuerzas Armadas quieren que haya un organismo que esté ubicado en condiciones de dirigir el plan de seguridad nacional. Policía no es seguridad nacional, militares no es seguridad nacional, es la conjunción del Estado, jueces, fiscales, policías, militares, gobernadores. Y para eso, un Estado bien formado tiene una Secretaría Nacional poderosa, con expertos, no con militares, no con policías, pueden haberlos, pero tiene que estar esto en manos de gente académicamente formada, porque ellos son, para poner una comparación rústica, son los que tienen la varita como en la orquesta y en la partitura para hacer que funcione todo el sistema de una manera armónica, porque lo natural es que los policías jalan para su lado, los militares quieren jalar para el suyo, los jueces que ya están cooptados por la narcopolítica o por la política simple, ya ve usted cómo funcionan para servir a los intereses de una persona o de dos personas. Entonces, una Secretaría de Seguridad Nacional con expertos que sean capaces de realizar una planificación prospectiva sobre la base de doctrinas universalmente aceptadas, que sean capaces de evaluar las metas estratégicas que se van o no se van alcanzando, que sean capaces de proponer al Consejo de Seguridad Nacional, que es el más alto organismo de la seguridad, porque no es un tema del presidente, es un tema también de la función legislativa. Vea cómo pierden el tiempo, solo piensan en cómo traerlo a Correa, porque si él no son nada, cómo evitar que la justicia cumpla su papel, cómo utilizan el tiempo al margen de las prioridades nacionales para sus ridículas venganzas, para sus ridículas reivindicaciones, mientras que el país se mueve, ¿no? Entonces, si no funciona
la legislatura, si no funcionan los jueces, ¿de qué nos sirve tener los mejores policías y militares del mundo? Claro. Una secretaría poderosa, un consejo de seguridad armónico en que todas las misiones le den pues, prioridad a lo que es angustia nacional. Al país no le importa que mientras les estén matando a los hijos y los demás, habían legisladores que están desesperados porque se vaya la fiscal para poder hacer o quedar en la impunidad de los delitos que han cometido. Entonces, mire, es el Estado el que está débil. Hay que fortalecer al Estado. ¿Por qué el Ecuador ahora la plataforma en la que actúan? Los cárteles mexicanos, las mafias italianas, las mafias albanesas, los grupos de delincuencia organizada colombiana. ¿Por qué? Porque comparado con Colombia, inclusive con Perú, el Ecuador tiene un Estado débil. Y porque el Estado es débil, el crimen organizado viene y opera desde aquí, porque saben que lo pueden hacer con menor control por parte de la estructura del Estado. Como verán, hay mucho lo que se debe hacer. El presidente tiene una grave responsabilidad, no lo va a resolver todo en año y medio, pero sí debe dejar sentadas las bases, por lo menos de una estructura que funcione, al margen de las politiquerías, de los intereses de los particulares, y me estoy refiriendo a las propias Fuerzas Armadas, a la policía. Es el interés nacional, no el interés policial, no el interés militar, lo que hay que proteger y defender. De acuerdo. Por supuesto, creo que también es un tema social, pues no solamente es un tema del Estado. Está claro que el gobierno debe hacer todo lo que esté en su alcance, pero hay un tema social también. ¿Cuál cree que deben ser los siguientes pasos del presidente Noboa para poder combatir el tema de la seguridad? Bueno, en primer lugar, lo que usted acaba de expresar es algo muy importante. En un país con tan alto nivel de desempleo, en un país con tantos jóvenes que ni estudian ni trabajan, en un país en el que cunde la pobreza, evidentemente es el contexto donde el crimen organizado puede actuar con mayor libertad de acción. Por ejemplo, a estos pobres chicos que no tienen esperanza, que no tienen, no asisten a ninguna universidad, que no tienen empleo, que hoy se conoce como ni estudia ni trabaja. Allí van y les ofrecen para el microtráfico, por ejemplo, ganancias que no las van a obtener ni siquiera si logran un título universitario. Allí hay una debilidad del Estado en el campo social que beneficia a los criminales. Si en los colegios, hemos visto ya el caso de Esmeralda, ya están los choneros o distintos grupos con chicos que están en el colegio y uniformados, que son parte de las bandas. Si no hay un sistema educativo adecuado, ese es el campo de acción que tiene el crimen organizado. Cuando yo hablo de la debilidad del Estado, me refiero a todo esto. No es un tema simplemente de policías y militares. Necesitamos un país que progrese, que genere empleo, que genere riqueza, que tenga un sistema educativo público, que es a donde van los que no tienen para pagar, de calidad como sucede en los países nórdicos, en los países que realmente funcionan, un sistema de seguridad social financiado, un sistema de salud digno. Todo eso es seguridad. Por eso es seguridad nacional, no solamente seguridad policial o seguridad militar. Usted tiene toda la razón.
De El acuerdo. presidente lo que debe hacer, porque nadie en el mundo es experto en todo. Peor en un sistema como el ecuatoriano, donde se llega directo a la presidencia, como fue el caso del señor Correa, por ejemplo, sin haber tenido una práctica política que le dé la experiencia. Distinto era cuando diga usted el ingeniero Pérez Cordero, o diga usted el doctor Rodrigo Borja, o el arquitecto Sixto Durán, ya habían sido pues gobernadores, ministros, tenían amplia experiencia y por eso tuvieron éxito. Por eso tuvimos igual el doctor Hurtado, un largo periodo democrático, porque eran políticos probados ya desde abajo. Ahora llegan directos del banco a Carondelet, de Claro. la Universidad de Bélgica a Carondelet. Llegan inexpertos y enseguida los pícaros los rodean y comienzan a hacer de las suyas. Por eso lo que el presidente tiene que hacer fundamentalmente es tener un equipo sólido en todos los campos de la gestión del Poder Ejecutivo, gente probada, gente conocida, gente honesta que no vaya a robar a espaldas del presidente. Y esa es la tarea fundamental, formar el equipo, como en cualquier cosa. Ujú. El equipo es la clave de eso. Eso es lo que debe el presidente poner mucha atención, negociar con los viejos politiqueros y con todas las mañas que han acumulado, con mucho tino, con mucho cuidado, no dejarse engatusar y arrastrar con el pretexto de gobernabilidad hacia prácticas que sean dañinas para el Ecuador. Quizás lo haga, yo tengo la esperanza de que así sea, y que este sea un año y medio en el que sentemos los ecuatorianos las bases para la reconstrucción del Estado que ha sido destruido en las últimas décadas. 9 de la mañana, 8 minutos, 9 de la mañana, 8 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el general Paco Moncayo Gallegos. General, estructuremos entonces el Plan Nacional de Seguridad. Establezcamos las responsabilidades de cada estamento, tomando en cuenta que se trata de un tema de un objetivo nacional. Esto no es un asunto solamente de costa, sierra, de los ciudadanos o de los militares o del presidente, es de todos. Pero hay un problema grande que tenemos en este momento los ecuatorianos, la falta de recursos financieros, la falta de dinero. Vamos a llegar al mes de diciembre, el gobierno necesita más de 2.000 millones de dólares para pagar décimos, para pagar deudas, y no hay plata. ¿Cómo tener un plan nacional de seguridad sin recursos, general Moncayo? No funciona. Entonces ahí viene la pregunta, ¿puede el ciudadano con un aporte, un impuesto, colaborar para financiar los gastos que representa poner en práctica, en ejecución, un plan nacional de seguridad? El tema es fundamental. El presidente de la República recibe un país quebrado, con un déficit fiscal de alrededor de los 5.000 billones de dólares, con compromisos no cumplidos con gobiernos locales, con la seguridad social, un Estado en situación económicamente hablando de alto riesgo. Ya lo ha hecho, no veo salidas fáciles. Lastimosamente también debo decirle, los ecuatorianos queremos todo y gratis, queremos gasolina gratis, pero no queremos que haya un campo que ya está desarrollado, o sea, que ya sí hubo daño, ambiental, ya hubo. No, pero hay que cerrar como que fuéramos un país de millonarios que nos sobra plata, un país de inconscientes, empresarios que tienen como práctica
casi normal evadir o eludir impuestos. Estos grupos ambientalistas que no les importa el daño enorme que hace la minería ilegal, pero se oponen a muerte a la minería legal. Entonces, un país de irresponsables, cada cual quiere lucirse de su cuenta. Hoy veo que hay un abogadillo por allí que ya está poniendo ante estos jueces que ya sabemos que no funcionan, una acción de protección para que no funcione el metro de Quito. No creo. Oiga, ¿qué clase de ecuatorianos somos? Ujú. ¿Por qué? Porque dice que los operadores de los trenes que ya tienen 300 horas de práctica, no tienen licencia legalmente concedida por la autoridad de tránsito. Vea usted qué país es este, a un abogadillo de esto, que es capaz de parar un proyecto tan esperado que le ha costado tanto al Estado, al municipio, pero quieren lucirse, ¿no? Este es el país que tenemos. El presidente tiene que saber que en este país, democráticamente, por supuesto, hay que poner mano dura. En este país el presidente es debilucho. No se puede seguir sacarlo de la crisis cuando se tiene usted una situación de crisis, necesita un liderazgo enérgico, no digo arbitrario, enérgico, que haga que las cosas funcionen. Este es un país dificilísimo, es un país en que todo el mundo es rey y nadie es súbdito. Todo el mundo quiere mandar y todo el mundo quiere hacer la santa voluntad que le da la gana. Le importa un comino el destino común de los ecuatorianos. Entonces aquí necesitamos un ejecutivo fuerte. Necesitamos que alguien ponga orden en ese legislativo. No es posible que el único, creo, partido político que ha gobernado por largo tiempo, como es el Partido Social Cristiano, esté interesado en hacerles el juego a los marxistas leninistas, que son la ideología totalmente distinta a la que el social cristianismo ha defendido con fuerza durante décadas. Entonces ya pongámonos a hacer las cosas en serio. Pongámonos a hacer las cosas en serio. No podemos seguir así como país. Es desesperante. General, le preguntaba por el Plan Nacional de Seguridad, que necesita recursos. Si no hay recursos, ¿a dónde acudimos? A los israelitas que nos presten, a Estados Unidos, a los chinos, a hacer una venta de bonos, o como le decía yo, lo más rápido, directo a la vena, un impuesto a la seguridad para colaborar todos los ecuatorianos. Podría ser, no es una mala idea, porque igual que cuando hubo el terremoto en Esmeraldas de Manabí, todos apoyamos pagar 2 puntos más en el IVA. Podría ser una salida. Ahora también aquí hay otro tema. Necesitamos una cancillería que funcione para lograr los recursos en apoyo a la seguridad. No es justo que los norteamericanos se laven las manos, que los europeos se laven las manos, cuando el problema que nosotros vivimos es una consecuencia del consumo desaforado de drogas en Europa y en Norteamérica. Entonces no es que estemos pidiéndole no sean malitos, ayúdennos. No, cumplan sus obligaciones en el campo internacional, porque es la demanda la que genera la oferta, no es al revés. No es porque siembren plantas de coca los colombianos que estén consumiendo droga los norteamericanos, es la demanda. Y siendo parte del problema, deberían asumir también con recursos, no con dádivas de norteamericanos y europeos. Para eso necesitamos una cancillería que entre con fuerza a trabajar
en la comunidad internacional para ese fin. También es importante una Cancillería que le hable claramente a Colombia que el problema que nosotros vivimos es una derivación de un Estado colombiano que no controla su territorio. ¿Acaso que aquí producimos pasta de coca? ¿Acaso que aquí producimos clorhidrato de cocaína? El 40% de la producción de la droga colombiana sale por nuestras costas. Si no hay control en Colombia, solamente del lado ecuatoriano va a ser muy difícil que podamos impedir ese flujo de la droga. Igual por el sur, el negocio del tráfico y el contrabando de armas, que es tan peligroso como el de la droga, viene del Perú. Necesitamos una política común de seguridad que asuma sus responsabilidades Colombia, que asuma sus responsabilidades del Perú. No estemos pidiendo nada de gratis. Simplemente la droga que sale por el Ecuador es colombiana. Las armas y parte de la droga que se trafica en el Ecuador vienen del Perú. Entonces necesitamos una Cancillería y un presidente que le diga a Petro, bueno, aquí estamos nosotros pagando los platos rotos por la falta de control que existe en tu país en la producción y comercialización de la droga. Como verá, hay mucho por hacer. Se necesita poner en los cargos gente que sepa, no improvisar en las funciones delicadas de la conducción del Estado. Esperemos que el presidente Noboa acierte. Sabe él que está desempeñando un papel histórico que puede ser un punto de quiebre, o se entrega a la vieja politiquería, o pone la brújula en la mano, señala el norte y sepa Noboa que si sabe señalar el norte y observa el liderazgo, le vamos a seguir, le vamos a apoyar todos los ecuatorianos. De acuerdo, General Moncayo, en la línea de los temas internacionales, su opinión sobre la decisión que tomó el presidente Noboa de enviar a la vicepresidenta al conflicto Israel, ¿no? Israel, sí, Israel, exactamente. Hamas, Israel, ¿qué opina del tema? Porque con la escasez de recursos que hay, de todas maneras, enviar a la vicepresidenta igual es también, también es significa pues no asignar recursos a ello. Y no sé si ahorita esto es lo más relevante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Esta política improvisada en la que se juntan el agua y el aceite. Resulta que esta vicepresidenta ha sido ultraderechista y estando en la fórmula del propio presidente, se ha ido pues a España a firmar acuerdos con Vox, que es el partido de ultraderecha de España. ¿Cómo puede una vicepresidenta actuar de esta manera? Debería haber sido responsable con el presidente y con el país, porque los que le hemos elegido al señor Noboa no somos fascistas, ultraderechistas, para que ella vaya a firmar acuerdos como se conoce en España con un partido ultrista. Entonces, una vicepresidenta con actuaciones de esta naturaleza tenía que provocar una reacción que yo no comparto, porque hace quedar mal al Ecuador el enviar a una vicepresidenta a que esté en la embajada y esté participando en un tema de la geopolítica global, donde están los Estados Unidos, donde están Europa, donde ni siquiera potencias regionales como el Brasil o México se han atrevido a mandar a alguien a mediar o a participar para la paz. Es hacerle quedar mal al país.
lo que ha hecho el presidente Noboa. Yo le digo, ¿quién le aconsejará, no? Podría haberle, si quería, como debía, aislarla, ponerlo en un sitio en que haga algo que sea útil, menos lo que suelen hacer los vicepresidentes, conspirar en contra del Ejecutivo, ¿no? Acuérdense que el doctor Velázquez Ibarra decía que el vicepresidente era un conspirador a sueldo, pero no nos hace quedar bien como país. Un país que no figura siquiera en el mapa geopolítico del mundo, enviando a alguien que a trabajar para la paz. ¿Quién le va a hacer caso al Ecuador, Dios mío? No es complejo de interioridad. Pero estos grandes temas de la geopolítica mundial hablan los grandes actores de la geopolítica. Pues. De acuerdo. No me parece acertado. Me parece correcto que le ponga en su sitio, pero me parece que no fue la mejor forma de haberle enviado en una misión que nadie le ha pedido al Ecuador, que no representa sino a un país que no tiene trascendencia geopolítica, que no es que le invitó la OEA o algún organismo para... No. Me parece que pudo haber habido muchas otras opciones que no tocan para nada el prestigio del Ecuador. Yo creo que esto nos hace daño. Se estarán riendo las cancillerías de América de escuchar que vamos a mandar nosotros a una vicepresidenta a aportar en la paz. Además, de una complejidad enorme, pues no es la que difícilmente ni siquiera las potencias han podido poner una solución o proponer una solución. Está actuando ahora Qatar, los Estados Unidos, para lograr estas pautas en la guerra, pero hay que actuar con ponderación, saber lo que medimos, nuestra estatura geopolítica, antes de ir a meternos en uno de los problemas, que vuelvo a decirle, de la política internacional más conflictivos y de décadas que tiene la humanidad. Correcto, general Paco Moncayo, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y dialogado sobre diferentes temas nacionales e internacionales. General Moncayo, que le vaya muy bien. Tenga un buen día. Muchísimas gracias, igual a ustedes, muchas gracias por invitar. Muy bien, 9 de la mañana, 24 minutos, 9 de la mañana, 24 minutos, fue el general Paco Moncayo, Paco Rosendo Moncayo Gallegos, que ha sido pues desde comandante de las Fuerzas Armadas, exalcalde de Quito, diputado, héroe del CENEPA y otros cargos más.